muchas gracias por asistir y me hace especial ilusión poder contar con Filipa Ramos. Filipa es una investigadora, escritora y curadora que es de Portugal, pero trabaja en muchos otros contextos. También da clases en el Instituto Art and Nature, que es la escuela de arte en Basilea que yo dirijo. Y he colaborado con ella muchas veces, pero lo que más sorprende de toda su práctica es su confianza en que el contexto artístico y cultural puede ser puede ser la sustancia perfecta para absorber transformaciones que no tienen necesariamente lugar solamente en el arte o en la cultura, sino también en la ciencia y en la sociedad. Lleva muchos años trabajando en lo que ahora se llama arte y naturaleza, aunque debo decir que hablar de arte y naturaleza ya es un poco sospechoso. Deberíamos poder hablar simplemente de arte y todos deberíamos entender que los derechos y la equidad con la naturaleza y con los seres no humanos está incluido en ese término. Pero como todavía no es así, todavía hacemos esta especie como de ejercicio situativo de hablar de arte y ciencia y arte y naturaleza. Con lo cual, le he pedido que tengamos una conversación sobre algunos de los proyectos que hemos realizado, algunos conjuntamente y otros no, para entender un poco más o colectivamente lo que significa trabajar de este modo desde la curaduría, pero también lo que significa pensar y colectivizar dudas y planteamientos distintos con respecto a la idea de inteligencia. Yo creo que ha habido una gran transformación, por un lado, a la hora de hablar de inteligencia, pero por el otro también es cierto que hay una nueva colonización de ese término por parte de las industrias tecnológicas y de muchas otras industrias y de los medios. La charla se llama ¿A quién pertenece la naturaleza? La contesto, a nadie. ¿A quién pertenece la inteligencia? Exacto, a nadie. Sobre todo no pertenece a los humanos, pero la idea de pertenencia ya es una idea equivocada. Es decir, la inteligencia no es una propiedad y por lo tanto no deberíamos hablar de ella o referirnos a ella como si fuera un atributo que es transferible entre seres vivos y sobre todo que está de algún modo expresado de una forma suprema en el ser humano y de una forma más mediocre en el resto de los seres vivos. En este sentido creo que ha habido una transformación, pero aún así sigue siendo muy difícil imaginar lo que signifique. Hay un libro que os recomiendo y del que tanto Filipa como yo somos grandes fans, que es Parallel Minds, Mentes Paralelas, de Laura Tripaldi. Laura Tripaldi en realidad es una investigadora sobre materiales, no es una bióloga y no es una científica de la vida, por así decirlo, sino de las materias inorgánicas. Y en una parte muy interesante de ese libro habla de que se ha hecho un esfuerzo muy grande por imaginar la inteligencia descentralizada, es decir, una inteligencia que, por así decirlo, no está corporalizada en un solo centro, sea el cerebro, sea un ordenador, sea un gobierno, por así decirlo, pero que aún así tenemos grandísimas dificultades a la hora de imaginarlo. Dice la primera, cuando imaginamos la inteligencia descentralizada, es que imaginamos policentros. Es decir, que no imaginamos en realidad una descentralización, sino una microcentralización o una relación entre microcentros que en realidad tienen que ser coordinados. Esa es la gran dificultad que tenemos, es pensar que en realidad solamente es una subdivisión de una gran inteligencia centralizada. No es de corte. Dice, la segunda gran dificultad a esta es añadida, es imaginar una inteligencia que está descentralizada y además no está aliada a una conciencia. Es decir, a lo que en inglés una conciencia en el sentido más casi humanista de la palabra, es decir, un ser consciente de awareness. Y que eso, dice, todavía lo hace más difícil. Pensar que no se trata ni de una inteligencia centralizada, ni de una serie de policentros que están coordinados, ni tampoco de una coordinación
entre entidades que tienen conciencia de sí mismas y por eso las denominamos o se autodenominan, en el caso del hombre, inteligencia. Dice, esto hace ya que el planteamiento, la investigación, la descripción y el lenguaje tenga serias dificultades para plantear imágenes, para plantear experiencias de eso, porque la dificultad que tenemos como seres humanos, y yo creo todos, es el hecho de que si no tenemos una experiencia de determinadas realidades, nos es muy difícil poderlas imaginar de otro modo y las continuamos imaginando del mismo modo. En este sentido, yo creo que lo más interesante de la relación entre toda esta serie de preguntas y el arte contemporáneo es que efectivamente el arte contemporáneo proporciona una experiencia de las cosas, que no es una experiencia ilustrativa ni tampoco es una experiencia que intente dar argumentos de aquellas preguntas que estamos planteando, pero de algún modo es posibilitadora de intuiciones que a medio, largo plazo hacen posible la capacitación de un lenguaje distinto, sensorial y conceptual, para poder pensar también de un modo distinto. Cosa que es muy difícil, yo creo, desde el trabajo en una oficina o desde cualquier otro tipo de tarea. Es decir, cuando la gente se pregunta ¿para qué sirve el arte?, en el fondo sirve para capacitarnos experiencialmente y para darnos la posibilidad de estar atentos y sobre todo de estar abiertos al potencial transformador del entendimiento de lo que la vida es en su interrelación. Bueno, corto el rollo, le cedo la palabra a Filipa. Queríamos empezar con un proyecto que ella va a explicar, que yo creo que es muy interesante porque es a la vez sofisticado y Naif, que es un proyecto con un artista que seguramente es la persona con la que ambas hemos trabajado de una forma casi más larga. Yo igual he trabajado 25 años con Eduardo Navarro y empecé siempre... Es muy interesante ver cómo las conversaciones con los artistas forjan los marcos para que los proyectos se produzcan. No hay que tocar el micrófono. Gracias, Ruth. Bueno, hablando de inteligencia líquida y conociendo la relación que hay entre reconocimiento de inteligencia y lenguaje, ya empezamos con aquí un test lingüístico que mi castellano va a ser bastante híbrido, bastante líquido. Y testando el límite de mi capacidad de exprimir mi inteligencia. Es la primera vez que hablo en público en castellano y es divertido y raro a la vez. Pero nada mejor utilizar este lenguaje en lo cual me siento como hablando como una minifalda, en lo cual no estoy muy cómoda y estoy muy consciente de mi presencia con esta lengua, pero es ideal para hablar de Eduardo, que es alguien que siempre se testa y se pone en situaciones de gran vulnerabilidad y al mismo tiempo de gran genuinidad y generosidad. Y antes de llegar a este proyecto, que se llama FOCA con mayúscula, cuando Chus hablaba me ha hecho pensar a un proyecto que yo creo que han trabajado juntos, en lo cual Eduardo ha creado un cuerpo colectivo, un gran pulpo hecho de muchas personas que tenían que coordinarse para mover este cuerpo. Era como una escultura performativa de este pulpo con 8 brazos, cada brazo compuesto por muchas personas. Que estaban unidos por un arnés. Exacto. Y pensando exactamente que este proyecto de repensar la inteligencia de su ascendencia vertical, ¿no?, relacionándose con la idea que la cabeza piensa, el cuerpo obedece,
que también es una idea no solo biológica y física, pero también política, ¿no? El Estado también tiene una cabeza que piensa y un cuerpo social que obedece, y repensarlo en la posibilidad de descentralización de la posibilidad del cogito ser descentralizado. Este proyecto de Eduardo, en lo cual el cuerpo colectivo existe solo en un constante movimiento de negociación de la voluntad de cada individuo, que tiene limitaciones, pero también tiene capacidades para mover a los demás, es un gran ejercicio exactamente de sintonía, de constante experimentación y de constante intentar entender cómo podemos vivir y actuar juntos, y pensar que la inteligencia no es algo individual y no es una posesión, sino bien es algo también colectivo, ¿no? Y que se performa colectivamente, se desarrolla performativamente. Y en este caso, lo que vemos es Eduardo que decide de volverse foca con las focas. Y él pasa mucho tiempo, él es de Argentina y vive en Buenos Aires, su madre está en Uruguay y él pasa bastante tiempo en Uruguay. Yo durante la pandemia pasaba una gran parte de la pandemia en Uruguay, y estando en Uruguay se enamoró de esta colonia de focas órfanas y decidió empezar un proyecto, con lo cual, con su ser artista, o sea, no es que se volvió biólogo o voluntario para un centro de rescate de focas órfanas, sino que como artista creó un aparato artístico para acercarse a estas focas bebés y relacionarse con ellas, ¿no? Pero todo parte exactamente de una idea artística y de un método artístico también, ¿no? Y bueno, y estos son los primeros resultados de esta convivencia, en lo cual él también se vuelve foca con las focas, ¿no? Y están aquí juntas, y al final Eduardo tendrá un olor de foca que será más foca de las demás. Pero lo interesante es que cuando yo conocí la primera vez a Eduardo, estaba haciendo una residencia en Buenos Aires. Entonces pregunté, era una beca, pregunté, ¿dónde está Eduardo? Dice, está con los heavy metals. Dice, ¿cómo con los heavy metals? Sí, es que esto es una galería, arriba hay una galería de estas comerciales donde van sobre todo niños y niñas de 15, 16, 17 años, y al final de la galería hay una pastelería heavy metal. Digo, ¿y la pastelería heavy metal qué es? Dice, bueno, porque todo el mundo está vestido de heavy metal y toda la galería es heavy metal, está orientada a esto, y los pasteles son negros. Entonces dice, ¿y Eduardo? Entonces lo fui a ver, le digo, ¿qué haces? Y me dice, bueno, yo vengo mi padre es ingeniero y mi madre es profesora de meditación desde hace mucho tiempo, y tuve una infancia donde no se me dejó pues, poner la música alta ni ser heavy metal, y entonces he venido aquí a intentar ser heavy metal. O sea, a simbiotizarse con los heavy metal, que tenían 16, 17 y él ya tenía casi 27 o 28, ¿no? Entonces, desde ahí, el próximo proyecto de él es en el tejado de Sanaa, de una de las terrazas del New Museum en Nueva York. Se crea como una especie de, bueno, una cierta, ¿cómo se dice?, revuelo, porque hay una tortuga gigante en la terraza. Entonces el tipo se viste de tortuga, se hace un traje de tortuga durante meses, y con la ayuda de su madre, que es una profesora de meditación, intenta lograr cruzar la terraza del museo al que no puedes acceder, y desde el punto de vista donde lo estás viendo, casi como la pintura
de los siglos XVI y XVII, hay como un trampantojo y tú lo que ves es una tortuga que ni siquiera es muy grande y parece muy realista, pero no lo es tanto, es una escenografía de tortuga. Y él intenta caminar moviéndose lo más parecido posible a una tortuga y con el tiempo que tardaría una tortuga muy pequeña en atravesar una habitación como esta, que son 11 horas en ese traje, ¿no? Entonces, esa es una performance. A lo que me voy es que la idea de hacerse heavy metal o tortuga tampoco están tan lejos. O sea, que hay una idea de simbiotización que en el primer caso tiene más que ver con el estilo, lifestyle y con el gusto o con una determinada opción, y en el segundo no hay opción. Es decir, la tortuga no es tortuga heavy metal, es tortuga. Y este señor decide ser tortuga. Cuando muestro estas imágenes hace una semana en Seúl, en el público había un experto que está al cargo de la primera constitución interspecies que se está intentando hacer, cómo intentar legislar para una constitución que sirva o salvaguarde de la misma forma los derechos humanos que los derechos animales o no humanos. Y este señor me pregunta, pero, a ver, Eduardo, o sea, las focas, ¿creen que Eduardo es una foca? Y la respuesta es no. Y lo interesante es que Eduardo dice, las focas tienen clarísimo que no soy una foca, pero he conseguido algo que los humanos no suelen lograr. Solamente pueden lograr cuando, por ejemplo, haces deporte de alta competición, que es bajar las pulsaciones de unos 80 a 50, 40. Entonces, gracias a la meditación, a un training, consigue bajar las pulsaciones. Cuando baja las pulsaciones, lo que la foca, aparte de ver a un humano ridículamente vestido de foca, nota que básicamente la humanidad de ese humano es distinta y está como en un espacio de transición entre lo humano y otra cosa. Dice, y eso hace que si los primeros meses son todos focas huérfanas, morían, al cabo de unos meses dejan de morir. Hay como un aspecto que él llama el aspecto o la curva de la confianza. Entonces, los dos biólogos que se ocupan de este proyecto no tenían ninguna respuesta al caso, pero el caso es que Eduardo, vestido de foca, ha salvado más focas que los biólogos que conocen las focas. Yo creo también que con esto las focas hacen lo mismo que nosotros. O sea, las focas creen al arte, porque las focas creen a una representación. Saben que no es una foca, ven que no es un hombre como los demás y entonces aceptan entrar en... Es como el cine, ¿no? Entramos y acreditamos en la ficción, porque queremos acreditar en la ficción. Y las focas acreditan en el arte, ¿no? Y el arte entonces se vuelve finalmente de nuevo, que es lo que queremos, útil, ¿no? Pero útil en un sentido que está haciendo algo que es interesante y es siendo útil para sí misma también, ¿no? Y entonces es como casi una capacidad de revelar no que estamos haciendo arte para las focas, pero más bien que sí, las focas ven arte también y la entienden perfectamente. Sí, es muy interesante porque esto parece una tontería y muchas veces la gente cree que todo esto simplemente está en el campo metafórico, pero no tiene nada que ver con la realidad humana y la realidad de la foca, pero que se mueve como una especie de nebulosa donde el humano no hace más que proyectar. Pero, por ejemplo, uno de los proyectos que se está llevando a cabo, que es muy interesante, es la utilización de Deep Language Technology, o sea, todos los deep learning de lenguaje máquina para detectar lenguajes, eso para decodificar el lenguaje de las ballenas. Esto es un proyecto que lo lleva un científico con el que TVA ha trabajado durante muchos años, que se llama David Gruber, y parten de un gran remanente de grabaciones que existen ya desde finales de los 50, porque en la Guerra Fría
todo el océano estaba zonificado para poder escuchar si había o no submarinos, pero básicamente esa zonificación del océano les sirve para recoger un montón de información sobre las ballenas o sobre comunidades de ballena, y con ese material, claro, con la ayuda de las máquinas, pueden llegar a establecer muestras que les indican si hay o no hay unidades semánticas, frases, ¿no? Y para los científicos, o este tipo de proyectos como el de Eduardo, son muy importantes, porque la gran pregunta cuando tú escuchas a otra especie es que básicamente estas conversaciones entre científicos, por ejemplo, el equipo decía, bueno, es que lo peor va a ser cuando les entendamos y oigamos su grito de desesperación ante la actividad humana. No dices, no, pero es que esto no es un college americano. O sea, las ballenas, igual lo que nos tienen que decir no está relacionado ya directamente con nosotros. Y una de las artistas que estaba en la primera reunión, digamos, donde la gente especula, los científicos especulan sobre qué nos dirán, qué vamos a escuchar, era John Jonas, y John Jonas, una artista norteamericana ya mayor, y decía, lo más probable es que oigamos lo más lógico, ¿no? Y entonces los científicos decían, sí, ¿qué es lo más lógico? Entonces, otro científico caribeño-americano, una queja. Entonces, todos era como una queja, pero John, seguramente lo más normal es que oigamos lo mismo que oímos en toda la historia de la literatura medieval, un poema o una canción. Es decir, oiremos una canción. Entonces, ante esa frase, la comunidad científica era como, ¿pero qué queréis decir? Pues que cantarán, ¿no? Entonces, es súper interesante el ver que hay una serie de proyecciones que vienen de sistemas científico-humanos, pero que para que esos cambien, tienen que de algún modo hibridizarse con esta especie como de casi parodias interspecies, ¿no? Cómo llegar a un sistema paródico, casi comédico o cabaretesco del encuentro entre especies, para que el encuentro no siga siendo un encuentro realmente de humano a humano. Es decir, que vas y te quejas, ¿no? Que no me funciona la calefacción, estoy harta de que tires basura al océano. Es como esa idea que sigue siendo totalmente de una especie. Igual la otra especie ha pensado poco en nosotros o nos da mucha menos importancia, o como dice Filipa, ahora hay otro equipo de investigación que está investigando si los peces tienen un sentido arquitectónico y un sentido estético, ¿no? Porque es otra de las capacidades que como humanos, me refiero, mientras que nosotros somos artísticos, los demás son factuales. Y cuando hablamos de que los artistas, los animales son como artistas, pues en realidad no nos estamos refiriendo a sus capacidades, sino a las nuestras. Entonces, este tipo de ejercicios o la introducción de estos ejercicios son, yo creo, fundamentales. Y también porque parecen estúpidos. Yo creo que la estupidez es necesaria para reprogramar las expectativas de lo que la gente normal también tiene hacia con el arte y la cultura. Y en este sentido, es como dice Filipa, ponerse en una situación de gran vulnerabilidad donde todo el mundo te puede tomar por el pito el sereno vestido de foca, ¿no? Y hay también, yo creo que hay toda una proyección. Seguro conocéis esta frase muy conocida, bueno, muy conocida, no sé, en el campo de estudios de animales es muy conocida, que siempre se repite, de Wittgenstein, que dice: un león podría hablar, no lo entenderíamos. Y esta frase, a mí al menos, me parece que él está hablando de sí mismo, diciendo, cuando un filósofo habla, nadie lo entiende, ¿no? Como se está comparando al león, más bien. Mucho más, o sea, en vez de ser como John Jonas, que decir, bueno, cuando un león habla, probablemente está, sí, también está cantando, o está llamando a sus hijos, o está haciendo algo muy normal y corriente. El problema es que
te estás comparando casi, estás imaginando que un león va a decir algo filosófico que no se entiende como tú mismo, ¿no? Y yo creo que hay entre el exagerar o el disminuir la incapacidad de comparar en un modo casi admitir la posibilidad del ser mucho más parecido de lo que hemos admitido durante séculos, ¿no? Total. Igual podemos pasar más imágenes. ¿Hay más, Eduardo? Sí. Pero podemos pasar también. Sí. ¿Pasa? Entonces, Teresa Solar, que está sentada en la primera fila. Bueno, yo paso hasta que me digas de parar. ¿Más, Eduardo? Sí. Esto igual, ¿puedo hablar un poquito? Sí. Esto es en el Instituto Art and Nature en Basel, y yo creo que es un ejercicio de un artista inglés que se llama Marcus Coates, que está ahí con el jersey rojo, y un ejercicio muy interesante de micro desplazamiento sensorial, que lo que invitó a los estudiantes es a ponerse una caja de zapatos en la cara, como ven, y hacer 2 agujeros aquí, y decir, tenéis ahora que mirar cómo miran a los pájaros. O sea, en vez de tener la mirada frontal, solo desplazar la mirada e imaginar qué significa tener 2 ojos que miran a 2 cosas, cambiar la percepción, ¿no? Miran a 2 cosas diferentes, y cómo el cerebro es capaz de procesar estas 2 imágenes y crear casi un holograma de la realidad. Y como este es micro ejercicio artístico, y claro, este es dentro de una sala de aula, no es una performance, es un ejercicio, pueden ayudar a un grupo de estudiantes, bueno, y tenían pequeños obstáculos, como veis, a salir de su cuerpo y a imaginar qué es tener un cuerpo diferente y tener una capacidad perceptiva diferente, y cómo esta capacidad perceptiva también te cambia la capacidad cognitiva, ¿no? Y sí. Igual puedes poner alguna otra. Esto es todo, ¿va a ser? Sí, eso es toda la escuela. Lo que creo que es importante es que ninguno de estos proyectos, ni por parte de los comisarios ni por parte de los artistas, y es algo muy extendido, tienen nada que ver con la idea de ilustrar ningún elemento natural. Es decir, no hay ningún interés en ilustrar, no estamos interesados por la naturaleza. Y creo que eso es importante decirlo. Es decir, que no interesarse por la naturaleza significa una implicación y un commitment totalmente distinto al tener un interés. Es decir, no es una materia, no es un tema, no es algo de lo que podamos pasar, sino que es una sustancia en la que se forja un sentido del conocimiento que de algún modo da sentido a toda la futura epistemología. Y eso debería ser capaz de transformar no solo las herramientas artísticas o las herramientas instrumentales a la hora de hacer cultura, sino también de transformar las herramientas tecnológicas. Es decir, si queremos tener algún impacto en una forma distinta de entender la relación entre la humanidad y la tecnología, este tipo de ejercicios sensoriales que son mínimos, que están hechos a mano y que en realidad solo implican, igual que lo que hemos mostrado con Eduardo, pero podríamos mostrar miles y miles de ejemplos en este sentido, lo que implican es una reeducación que está abocada a una no instrumentalización de la tecnología. Es decir, pensar que la tecnología no es un instrumento más, sino que es otra sustancia a la que también podamos acceder con una cierta equidad. Es decir, si hubiera algo así como una inteligencia inorgánica o no humana que tiene autonomía, lo más normal sería pensar que en esa autonomía debería haber también derechos.
y debería haber la posibilidad de equidad entre esa inteligencia, venga de donde venga, salga del lenguaje máquina o salga del lenguaje orgánico. Eso significa que deberíamos ser capaces de hablar de un modo distinto de formas de organización del poder de las que todavía no somos capaces de hablar. Es decir, la descentralización de la inteligencia tiene mucho que ver con la incapacidad que todavía tenemos, y lo estamos viendo cada día, de poder pensar formas organizativas que no sean centralizantes en el territorio, en las circunstancias o en los individuos, en las comunidades, en las identidades. Es decir, todavía tenemos serias dificultades para imaginar formas de organizar que sean distintas, formas de transmitir que sean distintas, formas de conectar que no sean subyugantes, dominantes o instrumentalizantes. Hablamos todo el rato de esto y por supuesto es fundamental hablar de esto, pero lo que nos cuesta realmente sentirlo e imaginarlo, pero al sentirlo nos es más fácil imaginarlo. Es decir, la resensorialización del comportamiento humano de otro modo sí que tiene un impacto. Es mínimo, pero lo tiene. Lo tiene sobre todo también en aquellos que toman las decisiones, como por ejemplo la ciencia. Es decir, no por ser científico eres capaz de ver o de imaginar cómo es la mirada de un pez. Y esto que parece tan obvio solamente ha tenido grandes transformaciones hace 15 años. Es decir, las cámaras están pensadas tal y como el ojo humano está concebido, con lo cual el límite de los ojos humanos es el límite de la mayoría de las cámaras. Y solo hace 15 años equipos de científicos empiezan a pensar que sería importante simular el nervio óptico de un animal. Aparentemente el más fácil de simular es el de la tortuga, y costó casi 12 años en llegar a entender que tienen un filtro, que ese filtro es en amarillo y que ese filtro determina, como dice Filipa, está determinado, tiene una forma en la posición de la mirada que es absolutamente distinta a la nuestra, tiene un filtro de color que es distinto, pero que también determina las posibilidades de percepción de ese ojo. Y cuando eso llega y se consigue hacer una de las primeras cámaras que se aproxima, porque no sabemos exactamente cómo ve una tortuga, pero que se aproxima a la visión de esa tortuga, y esas cámaras van al fondo del mar, un fondo en el que nosotros no vemos nada, y a partir de unos 50, 60 metros el ojo nuestro solo lo ve todo en azul, como si fuéramos todos pitufos. Si vamos bajando con esa otra cámara, lo que la cámara ve es bioluminiscencia, y empieza a ver que hay una serie de señales de colores y una serie de interacciones de comunicabilidad epidérmica, donde se sitúa ese sistema de señales con luz y con color, que era impensable. Y que eso no solamente cambia la forma en cómo vemos al animal y cómo el animal se transmite con otros, sino cómo realmente lo concebimos. Y es un poco pensar en eso. La primera vez que nosotros invitamos a la escuela al equipo que realizó, que es el equipo de David Gruber, que realizó ese tipo de cámaras, lo más interesante de ese debate es que cuando ellos iban hablando, uno de los alumnos dijo, bueno, claro, como el pigmento de los bajorrelieves del Partenón. Entonces los científicos decían, ¿qué quieres decir? Entonces toda la clase decía, sí, claro, como las estatuas clásicas. Entonces, ¿qué queréis decir? Entonces, queremos decir que estabais viendo los tiburones, las merluzas o las tortugas como las estatuas clásicas, es decir, sin policromía, y que ahora la podéis ver policromada. Y es muy interesante pensar que en realidad lo que el ojo no puede ver se parece mucho a lo que también la historia erosiona, o al hecho de que la simple apariencia de color es un elemento transformador en la forma de entender. Si es, por ejemplo, incluso las metáforas. Filipa y yo hemos trabajado extensamente en cómo naturaleza y folclore van unidas. Es decir, la naturaleza
es la fuente insaciable del canto, del folclore, de la poesía. Y claro, si eso va unido a una percepción que es de una determinada manera, es de otra. Es decir, los cantos, por así decirlo, de los tiburones que tienen color cantarán a esos colores, no le van a cantar al azul pardo grisoso que vemos nosotros. Y eso creo que es súper interesante ver. O, por ejemplo, en 1982 empezó el gran bleaching de los arrecifes de coral en el Caribe. De hecho, empieza como a principios de año 1982, es casi la primera vez que los científicos ven que algo va mucho, mucho más rápido de lo que debería ir. Lo detectan en Panamá. 3 meses más tarde, ese mismo fenómeno ocurre en el arrecife de coral en Jamaica, pero 2 meses más tarde, todo el arrecife de coral maravilloso es blanco o blanco-gris y desaparece. Y cuando miráis o vais a los archivos de las entrevistas y de las primeras especulaciones, que es un virus, qué ha pasado, qué ha podido ser, va a volver, te encuentras con las entrevistas de los científicos a la población y hay una de ellas que a mí me dejó sin habla, que dice, señora, han desaparecido los corales de Jamaica. Y la señora responde, y con ellos todos nuestros mitos. ¿Y ahora a qué vamos a cantar? Las canciones de cuna de toda Jamaica tienen que ver con el arrecife de coral. Todo el folclore, todas las fiestas es el arrecife de coral. ¿Qué nos queda? Es muy interesante pensarlo así. Que hay toda un enraizamiento de todos estos elementos y que cada vez que abarcamos más, entendemos más, abrimos posibilidades también para que todo ese material entre en transformación, ¿no? Un nuevo futuro folclore contemporáneo. Y en esto el papel del arte es muy interesante. Yo me acuerdo que una vez has invitado un astrofísico del CERN. El CERN es un centro de investigación de astrofísica que está en Genève. Y este señor ha venido a hablar de su investigación sobre los huecos negros y lo que se sabe en el CERN sobre astrofísica más de punta que hay. Y a un cierto momento un estudiante le pregunta, ¿pero a qué sirve todo eso? Y el astrofísico se vuelve como, ¿tú eres un artista y me preguntas a mí a qué sirve mi investigación? Y esto es muy interesante porque como la pregunta que en general se puede poner a qué sirve la práctica artística, la investigación artística, también se puede poner a qué sirve este tipo de investigación científica tan especulativa que incluso llega a límites donde cómo logramos admirar cómo mira una tortuga si nuestro aparato ocular es el mismo, ¿no? Sigue humano, ¿no? Sigue siendo humano. Y en esto el arte nos ofrece posibilidades que es casi como en una historia de Agatha Christie donde Poirot, para saber quién es el asesino, tiene que ponerse y entrar en el método y en descubrir la arma, ¿no? Y solo poniéndose en ese lugar, logra a descubrir qué pasó y la metodología, las preguntas especulativas de la investigación artística logran ponerse o crear métodos y discursos y posibilidades especulativas y alternativas, digamos, epistemológicas que nos ayudan a acercarnos a algo que si no es demasiado abstracto y demasiado distante para que se vuelva real y comprensible, ¿no? Filipa, tú llevas muchos años trabajando en esto. Yo creo que es además muy importante porque todos nos acordamos que cuando estudiamos en la universidad era muy difícil hablar de estos temas sin que parecieran licencias poéticas o metáforas.
y ahora nos hemos acostumbrado más a hablar de estos temas. Sin embargo, tal vez la transformación que todos esperamos todavía no ha llegado, por supuesto. Pero ¿cómo has visto tú o cómo ves tú el cambio? Me refiero, tú llevas trabajando 20 años en esto y ¿ves un cambio en positivo o ves una forma distinta de abordar estos temas? ¿O crees que hemos llegado a una cierta entropía y la gente solo habla, ilustra, muestra, pero no hay grandes cambios? Yo creo que hay grandes cambios en la comunidad, en la sociedad civil y también en la comunidad científica. Si vemos los papers que están saliendo, son papers que yo creo que mismo hace 15 años no serían posibles, que ya parten de principios y de reconocimiento y de utilizando palabras como inteligencia animal o inteligencia vegetal, o que antes eran imposibles. O sea, ya hemos subido a una plataforma mucho más elevada de reconocimiento general, y para esto, que en general son tan mal vistos, pero yo creo que toda la posibilidad de permanentemente documentar la realidad y de documentar en un modo tan exhaustivo que algo que es anecdótico, yo que sé, que un pájaro sea capaz de danzar con música, pero que de repente hay 2.000 personas que hacen vídeos de esto y que influencian la investigación científica, cambia. O sea que hay una alianza entre, digamos, personas, con la sociedad, la circulación y distribución de contenidos en red y el pensamiento científico que están sí cambiando completamente el reconocimiento de qué es la inteligencia, qué es la distribución de inteligencia, y creando nuevas posibilidades de definir exactamente dónde y a quién pertenece la inteligencia o cómo circula, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda. ¿Y tú qué crees que falta para que esto llegue más a un nivel de la gente normal o de la calle? Pero ocurre en el terreno de las instituciones culturales, cada vez son más las que se suman a una reflexión sobre este tema, pero es cierto que, aunque en la calle está presente a través de los medios, todavía el catastrofismo, pero también incluso estos pequeños ejercicios sensoriales de poder llegar a la naturaleza de una forma simple, directa, sencilla, fácilmente comunicable. Yo creo que ya está. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre saber, entre reconocer esto y luego que esto traiga cambiamientos a la sociedad, ¿no? Yo creo que ya hay un reconocimiento, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a incorporar en el funcionamiento tan estructurado y tan enraizado de la vida de todos los días? Es esto que es el más difícil, ¿no? No es tanto el saber, es la transformación de esta conciencia en un modo de vida diferente, y esto es política más que nada. Hace poco tenía una conversación con un científico y hablábamos de, en los años 50 hubo algunos programas pioneros, sobre todo en México y en Brasil, de introducción de la presencia de artistas y científicos en las escuelas primarias y secundarias. Y es interesante cómo esto no es así ahora, es decir, en realidad la presencia, por ejemplo, de talleres, pero también talleres, proyectos científicos en las escuelas realizando proyectos concretos, no es algo, es decir, por un lado estamos hablando de del rediseño de la educación y por otro los currículums. Y uno de los científicos me decía, sería muy interesante que todos estos diagnósticos que dan algunos científicos, sobre todo los que están abocados al estudio del cerebro,
dejasen de lado el cerebro humano. Dice, porque la mayoría de niños que cada vez son diagnosticados, por ejemplo, con Attention Deficit Disorder, el déficit de atención de los niños, claro, lo están viendo en un cerebro humano. Y dice, claro, es normal, porque el niño dan por hecho que es un humano. Dice, pero si suspendieran ese juicio durante un tiempo, verían que en otras especies, en muchas, el déficit de atención es un proceso necesario para la maduración de la especie. Entonces, el no prestar atención es algo que forma parte y que por eso se forman, por ejemplo, bancos, ¿no? En los bancos de peces o bancos de especies donde hay círculos y los círculos exteriores protegen a los círculos interiores y los círculos interiores son más bien tontines, o sea, están prestando poca atención. Y esto es como algo que está... Y es muy interesante ver cómo este tipo de métodos o como esta suspensión o como esta forma nueva de pensar la relación entre especies podría llevarnos a plantearnos otra forma de, de ejercitar las soluciones para determinados diagnósticos, o aquello que a veces vemos como un problema no lo es. Si en un momento determinado fuera un proceso que sigue un curso, pero que ese curso no es humano y que no está abocado a las mismas metas, pero que seguramente pueda llegar a conclusiones productivas. Es decir, no se trata de que nuestros hijos se conviertan en atunes ni en sardinas, pero que atún durante un año igual es conveniente, ¿no? Entre los 12 y los 13, atún es una cosa que es fácilmente pensable para muchas madres. Y luego merluzo, ¿no? Que es algo que también fácilmente pensable. Entonces, a través de este tipo de intercambios cambian los métodos de trabajo, básicamente. Simplemente con pensar que no estás tratando un cerebro. Incluso, y la verdad es que nunca se me había ocurrido pensar que los neurólogos, claro, dan por hecho que solo están, que su único cerebro, básicamente, para el diagnóstico es el humano, aunque tengan estudios de otros cerebros, pero todo el rato es en parangón, en comparación con, ¿no? Sin dar ninguna autonomía o credibilidad a otros cerebros. Igual también la idea del cerebro, repensarla, por un lado porque está en constante evolución. El otro día leía que el córtex, que es la parte del cerebro responsable por nuestras decisiones justas, o sea, la capacidad que yo tengo de decidir que lo que voy a hacer es una cosa justa, se hace en el córtex, y el córtex solo está formado cerca de los 25 años. Lo que explica por qué los niños y los adolescentes hacen tantas tonterías y por qué no podemos pedirles que no las hagan, porque no tienen esa zona como desarrollada, ¿no? Y por un lado esto, imaginar que el cerebro es algo en constante transformación y que mi cerebro, que yo pienso que soy yo, no es el mismo que era hace 10 años y no es el mismo, o sea, yo soy un yo en permanente transformación. Y por otro lado, que no es el único órgano que gobierna, porque hay mucha descubierta que, por ejemplo, el estómago, las células del intestino son capaces de comandarme mucho y comandar mis emociones, comandar mis desiderios, comandar mis humores y de un modo mucho más activo, si vamos a comparar, que mis células grises, ¿no? Y esto es muy interesante porque volvemos a la idea de la deconstrucción de la centralidad, ¿no? Veníamos acá y tú contabas de un periodista que está fascinado con el Imperio Romano y claro, aún estamos con la idea del caput, ¿no? Caput, capital, y caput, la capital que gobierna todo. Pero si lo deconstruimos y si dejamos de lado el Imperio Romano y pensamos mucho más a esta idea de la continuidad transformacional y también del cuerpo que piensa y de todos los cuerpos que piensan de modo diferente, tú escribiste tanto sobre
los pulpos, ¿no? Y los pulpos que tienen toda esta inteligencia distribuida por su cuerpo, la cuestión es que igual lo sabemos, pero las consecuencias igual serían una gran revolución y no sé si la gente lo quiere. Bueno, en realidad estamos volviendo a lo de antes, es decir, la idea de las dificultades serias que tenemos de la reorganización. Es decir, si esto no es un tema, ¿qué es? Es una sustancia que debería tener un impacto a la hora de pensar la reorganización de nuestras interacciones. Eso debería tener un impacto en cómo concebimos todas las instituciones culturales. Hablemos de nuestro campo, por ejemplo. Ya no vayamos a campos distintos. Pero a través de este tipo de prácticas, lo que se persigue no solamente es que el museo continúe tal y como está y que lo único que cambia son los contenidos dentro de sus salas. Es decir, todo debería cambiar. La arquitectura, la organización, el lenguaje, la sensorialización, es decir, las formas de comunicabilidad. Es decir, deberíamos aspirar a que esa transformación sea total. Lo que no podemos es pensar que la arquitectura del museo continúa o la podemos lograr diseñar en una forma de continuidad con lo que hemos heredado, mientras que los contenidos están hablando de ejercicios cognitivos con la naturaleza que son distintos. Tampoco podemos pensar en un jefe de equipo, en equipos de trabajo, en marketing y comunicación desde el punto de vista del delfín y la merluza. Es decir, si estamos hablando de nuevas formas organizativas, deberíamos poder pensar que eso también implica nuevas formas de organización dentro de todo. Y me refiero nada más actual que lo que estamos viviendo con los conflictos territoriales contemporáneos. Es decir, somos herederos de formas organizativas muy concretas de las que no podemos despojarnos, ni por lenguaje, ni por herencia, ni por emoción. Con lo cual, activar o conseguir otro tipo de emoción es probable que nos pueda ayudar a conseguir otras formas organizativas. Hace poco, el tema de las formas organizativas y todos los estudios en formas organizativas es algo realmente fascinante, porque no somos realmente conscientes de lo que significa organizarse y del impacto que tiene organizarse de un modo distinto, hasta que no lo haces. Es decir, el ejemplo de la obra de Eduardo Navarro, que cuando lo vi te deja un poco sin aliento, es decir, conseguir que un número de personas, pongamos entre 60 y 100, se pongan una serie de arneses y se coordinen casi de una forma automática, se tarda casi 2 a 3 horas. Primero, conseguir que la gente tenga la voluntad de participar. Una vez participas y entras en esa forma organizativa que está dada por una forma que todos conocemos, el pulpo, que tiene una cabeza, pero no era una cabeza, era un centro y todo un sistema de arneses al que tú te unes e intentar simplemente coordinarte con el resto. Es interesante ver cómo esto podría realmente tener una implicación monumental en la organización del trabajo, en la organización de todos los aspectos de la vida, no simplemente hacerse pulpo en nuestro tiempo libre, sino básicamente pulpear la organización, por así decirlo, pulpear el museo, pulpear todo, las formas de poder, las formas de transmisión. Y en este sentido hay toda una serie de equipos que están investigando si, por ejemplo, podríamos llegar a relacionarnos unos con otros basándonos en principios naturales y no en principios humanos. Aparentemente, una de las formas más complejas, pero también más ingenieras, por así decirlo, es la permacultura. Y hay todos equipos de trabajo que intentan ver si podríamos organizar una oficina siguiendo los principios de la permacultura. Y yo creo que todo está orientado en esa dirección, porque todo está orientado a la salida del Estado-nación, todo está orientado a la salida de la descentralización de la cabeza capital, todo está orientado hacia la salida del cerebro como la unidad que da órdenes y, como decía Filipa al principio, el cuerpo solo obedece. Y sin embargo todavía cuesta horrores pensar en la pragmática de todo eso, es decir, qué pueda significar un museo o una organización que siga
otros principios que no sean los que parecen diseñados racionalmente para seguir los pasos de una logística para llegar a unas metas, ¿no? Y las metas están claras cuáles son. En nuestro campo son unas metas muy, muy pacatas y muy banales. Es que hay unas obras en sala, unas condiciones de conservación, unas condiciones de seguridad y unas condiciones de comunicabilidad que son entendidas por una comunidad grande, son respetadas, son acatadas y se continúan. Entonces, la descontinuación de esas convenciones es una de las cosas más difíciles sin destrozar lo que hay. Es decir, esto no implica acabar con lo que hay, significa que mute, ¿no? Pero lograr que algo mute de una forma orgánica es muy difícil, sobre todo porque la mayoría de las decisiones que han dado forma a lo que conocemos son decisiones racionales inorgánicas, es decir, no tienen nada que ver con la organización, solamente tienen que ver con algo que nosotros identificamos como eficaz, como rápido o como la distancia más corta entre puntos. Y así lo hemos organizado. Son las 8. Hay que hablar. Es vuestro turno de preguntas. Ese momento que estabais deseando que llegara. Lo sé. Hay una pregunta. Aquí está. Es solo un comentario, ¿no? Que pues ha empezado hablando del trabajo que está haciendo David Gruber con las ballenas, las sperm whales, ¿no? En la Dominica francesa. Nosotros desde TVA21 tuvimos hace muy poco una conversación con él, ¿no? Y a mí me quedé súper fascinada de una cosa, ¿no? Para él, ¿no? Lo radical de descifrar o de codificar el lenguaje de las ballenas sperm es un constructo que tenemos los humanos de decir que los humanos somos los únicos que tenemos un lenguaje complejo, ¿no? Y que eso nos permite tratar con total displicencia y desprecio a otros animales, ¿no? Entonces, para él, descubrir o poder demostrar que tienen un lenguaje más complejo que el humano y que tienen capacidad de aprendizaje del lenguaje innato, ¿no? Chomsky, toda la idea de que los hombres somos los únicos animales que tenemos una capacidad innata de aprender, cambiaría completamente el paradigma del lenguaje, ¿no? Entonces es súper interesante porque yo le decía, la gente me decía, no, y lo mismo que decías tú, la gente está muy preocupada en qué nos van a decir, ¿no? Entonces, él decía, no podemos trabajar con esos parámetros, ¿no? ¡Apagad la luz! Sí, ¿no? ¿Qué nos van a decir? No, pero decía, a mí lo que más me preocupa, o sea, porque claro, están haciendo no solo recogiendo estas grabaciones que tienen tantísimos años, por lo que tú comentabas, sino que ahora están haciendo, tienen datos masivos, ¿no? De no solo cómo hablan, sino en qué contexto, con lo cual pueden intentar por medio de chat, ¿no? por medio de la inteligencia artificial, realmente relacionar imagen con sonido para ver el contexto y entender qué están diciendo. Pero decía, a mí lo que más me preocupa es qué les vamos a decir, ¿no? Claro, porque estamos en este momento, ellos están en este momento que piensan que en 2 años lo interesante es reconstruir su lenguaje. O sea, claro, eso es entender un lenguaje, ¿no? No solo descifrarlo, sino poder crear frases de ballena. Entonces tiene esas dos cuestiones que a mí me parecen tan súper interesantes. Pero esto es un comentario porque estamos trabajando con él. Pero aparte de esto, a mí me interesaba mucho lo que decías de la tecnología, ¿no? Y de las inteligencias tecnológicas no pensadas como una proyección de la humana únicamente, sino como otra cosa, ¿no? Pero creo que en todo esto y también en el cambio que se pueda dar, ¿no? en otra manera de relacionarnos con todo lo que existe, tiene que ver mucho la idea, también un constructo que tenemos que no nos deja mirar de otra manera de la conciencia, ¿no? Total. No solo de la inteligencia, sino de la conciencia. Si alguien consideramos que no es consciente o algo no es consciente, podemos destruirlo, ¿no? Entonces, eso es también, ¿no?, algo que me gustaría cuando hablabais o cuando tú hablabas, ¿no?, de los derechos o la organización de lo tecnológico
¿A qué te refieres, no? Porque con lo que se juega siempre es con que pueda haber un momento en que la inteligencia artificial adquiera una conciencia propia, ¿no? Que eso es como... Ya. Entonces, no sé, me gustaría, porque lo has dicho como si dándolo por supuesto, ¿no? No. Que la inteligencia artificial o otro tipo de inteligencias que vienen de las máquinas necesiten unos derechos, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues que si fueran conscientes, es decir, está este señor, ¿no? Que se llama Kerry Wolf, que él está como, que en realidad viene de la literatura comparada, es muy interesante. Y ellos están en un equipo con miles de personas, hay muchísima gente en el tema de la escritura de una constitución interspecies, ¿no? Entonces él dice que la única palabra que no hay que nombrar porque se arma es conciencia, porque a la que se dice conciencia se divide, como tú bien dices, volvemos al binario entre los que tienen conciencia y por lo tanto todo está bien, porque si se enteran, pues te cortas, porque se están enterando de que le estás tomando el pelo, entonces te cortas. Y los que no tienen conciencia, que eso puedes entrar a saco. Entonces, eso claro, se ha ido alterando. Digamos que el corte de la conciencia ha cambiado mucho, porque antes era nosotros y ellos, pero ahora ha cambiado mucho, porque claro, aparentemente muchas especies parece que se están dando cuenta. Entonces, si se dan cuenta, tienen más derechos. Entonces, él dice, esto es ridículo pensarlo así, es absolutamente ridículo y es inhumano, es humanizar para deshumanizar. Es decir, primero humanizamos para tener la posibilidad de tener una relación y luego deshumanizamos para poder hacer lo que nos venga en gana. Y dice, porque como decía también la cita de Tripaldi, existe inteligencia sin conciencia. Lo que él dice es interesante pensar que al menos si es una autoconciencia que sabe de sí, es casi poética, según él, cuando la inteligencia sepa de sí, lo más probable es que pase lo mismo que el resto de inteligencias, es que se dé a la vagancia y que no se ponga a las órdenes del humano. La otra cosa que puede pasar, según todos los equipos que investigan inteligencia artificial, es que una vez, primero, que se dé a la vagancia, es decir, que no se deje instrumentalizar, por así decirlo, y segundo, que tampoco tenga el instinto de aniquilarnos a todos, que es lo que todos creemos, que primero nosotros hemos subvertido, me dice, todos son súbditos y luego llegará el gran emperador que tiene conciencia, pero no es una conciencia humana y acabará con nosotros, porque verá otra vez ese binario. La conciencia suprahumana acabará con esa otra forma de conciencia que es ridícula y es del pasado, una forma de pensar humana, colonial, donde hemos siempre acabado con lo que era del pasado porque no somos capaces de ver varias temporalidades en una, o en una sincronía o en una unidad. Él dice, lo mismo pasa con la conciencia, somos incapaces de pensarla y como somos incapaces de pensarla en su complejidad, básicamente no sabemos qué hacer con la agencia, pero que hay agencia en la no conciencia está claro, porque es que si no, todos estos estudios de los hongos, todas estas nuevas investigaciones van hacia eso. Y pensar eso nos da terror, pero básicamente no tiene nada que ver con la destrucción de unos sistemas bajo el yugo de los otros, porque eso es un sistema de poder conciencia humano. Pero dice que es complicadísimo. Pero básicamente yo creo que tanto los estudios de la conciencia como los estudios de la organización son seguramente los dos grandes ejes de la transformación de lo que podamos hacer o no con la tecnología. Y si lo vemos de una forma compleja, básicamente tendremos muchísimas más posibilidades al verlo como una especie de teléfono con una muy mala leche que te da en la cabeza. O sea, como con un cable, pero te da. Y es muy como sofisticado, pero sigue todavía pegado a una idea muy moderna del mal, creado por lo humano y replicado por lo no humano. Lo que has preguntado también me ha hecho pensar. Por un lado, me ha hecho pensar, bueno, en el 1970, y este hombre que se llama Roger Payne
que grabó este disco que se llama Songs of the Humpback Whale, que es la primera grabación de ballenas que cantan, las humpback que cantan. Y este disco, que es como uno de los discos más vendidos de la historia de toda la industria discográfica y sigue siendo muy popular, la cosa increíble es que se publicó al mismo tiempo que se estaba discutiendo la primera moratoria para la caza a la ballena. Y la publicación de este disco consiguió convencer muchos de los políticos y muchos de los países involucrados en la moratoria de la necesidad de hacerla. Y la cosa más interesante es que lo que los ha convencido no es la prueba que las ballenas son inteligentes, es que cantan. ¡Qué bonito! Cantan, hay que protegerlas, no las queremos comer. No queremos comer estos seres que cantan tan bien, ¿no? Es increíble. O sea, de nuevo volvemos, hacen arte, son artistas. Y por esto vamos a protegerlas. Bueno, Japón, Noruega no, pero los demás no quieren comer estos artistas. Y por otro lado, a lo que has dicho también de la inteligencia, que claro, podríamos abrir y empezar una conversación muy actual sobre la inteligencia artificial también. Y en esto también, continuando lo que ha dicho Chus, yo creo que volvería a la pregunta que ha sido fundamental para el cambio de la percepción de los derechos de la naturaleza, que ha sido la transformación de la clásica pregunta cartesiana de ¿pensan? A cuando la han cambiado, Bentham la cambió y dice, el importante no es se piensan, es se sufran, ¿no? Y igual es una pregunta también válida para las inteligencias artificiales. Las estamos creando, sí piensan, pero ¿y sufren? ¿Y se sufren o no? ¿No? Y, o sea, igual yo me intereso mucho por afectos y me parece algo muy interesante, pero a partir del momento en el cual estás creando algo que no es solo materia con memoria y materia pensante, como Chus habló de Laura Tripaldi, pero también una entidad que potencialmente empieza a tener ganas, deseos. ¿Cómo te posicionas éticamente en relación a esto y al posible frustración? Los computadores ya se frustran cuando te llega un error 505, yo qué sé, hay una frustración de un ordenador. La frustración es un sufrimiento. Y yo creo que es muy interesante también pensarlo esto, al de la inteligencia de lo orgánico, ¿no? No hay que escabullir el bulto. Otra pregunta. Gracias. Gracias por la generosidad, es muy inspirador. Y entonces estaba pensando, ahora que decías, sufren, algo que también en relación a la conciencia de esa proyección de los sentimientos, desde los sentimientos humanos, cuánta capacidad o cómo puede ser un proceso para desaprender lo que son nuestros sentimientos o nuestras formas de entender, las formas de experimentar y de sentir, para llegar a imaginar o a empatizar con otras posibles formas de sentir que no tienen nada que ver con las nuestras, pero que tendremos que identificar. O sea, pensando en una máquina, más allá de inteligencia o no, desde los parámetros que definimos inteligencia desde la lógica humana, desde la inteligencia humana, que pueden llegar a ser otras formas de sentir que ahora mismo desconocemos por completo, para poder imaginar que están sucediendo movilizaciones en estas otras especies, seres o entidades, ¿no? Como desde qué lugar, y claro, ahí es donde el arte juega un papel fundamental, ¿no? Como en esa especulación hacia qué son otras, no sé, desarrollaba un ejercicio con una compañera que es neuróloga en relación al gesto, que puede ser el gesto en el ser humano o el gesto en una máquina, y claro, tendríamos todo el tiempo a proyectar la lógica antropocéntrica, ¿no? Del gesto como esa repetición, y buscábamos la imitación del gesto desde una máquina o desde un proceso automatizado o pero claro, ese proceso de desaprendizaje es muy complejo de imaginar cuando estamos como continuamente, ¿no? Como articulados desde ahí.
No sé si tenéis como... Sí, total. Bueno, no sé, experiencias o algo que pueda sugerir. Yo una vez fui a Japón y tenía en las casas, cuando construyes una casa o cuando te compras una casa o cuando visitas una casa, siempre hay una piedra y están los expertos en la piedra. Entonces, la piedra, digamos, tiene que dar permiso para la construcción de esa casa y esa piedra está visible en algún momento de esa casa, o está al principio o está dentro, pero siempre hay una piedra. Y hacía una visita con un grupo de arquitectos japoneses y un americano se gira y me dice, bueno, they are animists, como explicándomelo, ¿no? Y yo pensé, es el lugar donde el mayor número de terremotos ocurre históricamente. O le pides permiso a las piedras o, me refiero, ¿qué otra alternativa? Entonces, esa idea, es decir, no simplemente intentar empatizar con otras formas, sino incluso hay otras culturas que tienen un sentido que te parecerá simbólico, pero en realidad tiene toda una lógica de entendimiento de la geología, como también un sentir que sabe si se va o no a producir un desastre en ese sentido, ¿sabes? Hay una parte poética, pero hay una parte lógica. Y en el fondo una piedra es algo inorgánico. Claro, la piedra no es programable y la inteligencia artificial es programable, pero la piedra tiene una serie de elementos que también crean una serie de información. Es decir, al menos hay culturas donde tienen un reconocimiento de la carga de información y la carga emotiva de determinados elementos que otras no tenemos. Entonces, es interesante aprender a ese nivel, porque claro, todo está interrelacionado, ¿no? Es la misma cultura que se inventa el Tamagotchi, que, a ver, no es una piedra, pero tampoco es inteligencia artificial. Pero la idea de que tú, si tocas con una mano un device, un aparato, y le das de comer, ¿no? Y entonces se carga y entonces come, hay 50.000 formas de Tamagotchi, esa tecnología, esa pequeña tecnología que es como tu pet. Entonces hay 50.000 explicaciones posibles que tú puedas ver. Bueno, es que no tienen espacio, con lo cual han creado una serie como de pets que son technological para tener una afinidad sentimental con un coso, pero también es muy interesante que tienen un feedback con la tecnología que está mucho más ligado a lo que hablaba antes con el Attention Deficit Disorder. Es la posibilidad de tocar o de relacionarse con una forma inorgánica en la que hay un feedback, pequeñito pero lo hay, está muy relacionado con el entendimiento de la ansiedad y los mecanismos de la ansiedad y mental health. Y eso es súper interesante porque esto nos remite a lo que dice Felipa, es decir, el sufrimiento es compartido, ¿no? Tienes un examen y si haces 3 bufidos y la luz que sale es verde, tienes más posibilidades que la pregunta que salga en matemáticas del tío sea una pregunta favorable. El humano somos así, pensamos de ese modo. Entonces, esa mezcla entre creencia, superstición, tecnología, emoción, coso, es fundamental. Es decir, no podemos de repente desproveer de todo eso y creer que hay unos señores en Silicon Valley que van a organizar una inteligencia que esté desproveída de todos esos sistemas. En eso te doy la razón. Es decir, habrá que aprender mucho más de las relaciones emotivas. Y por otro, solo añadir algo que me pareció muy interesante. ¿Se oye? Sí, se oye. Me pareció... creo que se oye, pero... Ya, es que se oye raro. El sonido, nos perdemos. ¿Ahora? ¿Así? Sí. Sí, ok. Que me focalicé que has hablado y has hablado de empatía y me ha hecho pensar, y en este momento estoy obsesionada porque paso bastante parte de mi tiempo en una zona rural en el norte de Francia con un grupo de personas, bueno, yo no paso tiempo con ellos, pero ellos están alrededor de mi casa, que son, yo he entendido ahora, son los
mayores profesionales, peritos de empatía, que son cazadores. Esta gente tiene una empatía radical. Saben dónde vive, cómo vive un jabalí, un conejo, ¿eh? Como nadie más. O sea, y la empatía es algo muy interesante porque muchas veces hablamos de la empatía, pero la empatía también puede ser algo bastante complejo porque se puede manipular para voy a conocerte tan bien, voy a volverme jabalí tan bien que lo voy a utilizar para mi fin, ¿no? Y esta cuestión que muchas veces se habla de la necesidad de empatía, sí, pero también no olvidemos el modo en el cual la empatía nos ha... Es por ser tan empático que consigo hacer una trap, ¿no? No sé, y entender muy bien cómo vive el otro, ¿no? Y la idea que me divirtió mucho lo que tú decías de la piedra en Japón y del animismo. Los japoneses son animísticos. Y pensé automáticamente en mi abuela que iba a la iglesia y solo tomaba la hostia si sentía que había pasado una buena semana, ¿no? Y creía profundamente que la hostia es el cuerpo de Cristo. Y esto, si no es animismo, ¿qué es? ¿No? Pero no lo llamamos animismo, pero el animismo que es, o sea, el creer en la agencia de la sustancia, que es algo fundamental para existir, está en todos lados, ¿no? Mismo. No quería hacer una aportación aparte de esta idea de que al final las inteligencias ocurren y suceden a muchos niveles de manera superpuesta desde los inicios de la vida terrestre. Y cómo la vida y la inteligencia logra encontrar acuerdos o cooperaciones entre sí para coexistir. Y a lo largo del tiempo de investigar sobre esto, encontré, por ejemplo, que al final las abejas, por ejemplo, habían reorganizado su sistema de ojo, o sea, podían ver las longitudes de onda relacionadas con el ultravioleta porque debido a precisamente plantas que tenían colores que tenían las mismas longitudes de onda que ellas podían ver y por lo tanto facilitaban la alimentación de unas y la reproducción de otras. Así como en la selva, en el Amazonas, hubo un antropólogo, Jeremy Narby, que también descubrió que la gente que tomaba ayahuasca, que había hecho una gran investigación en el mundo de la farmacopedia amazónica, se había descubierto muchas plantas o antídotos cuyas formas, por ejemplo, al veneno de una serpiente, tenían formas similares en sus hojas. Y al final eso es una manera de comunicación que tienen unos sistemas de inteligencia o de vida unos con otros y que cooperan constantemente, como lo puede hacer un micelio a la hora de comunicar que existe nutrientes en este suelo o especies amenazantes, ¿no? Y nada, no sé si tenéis que aportar algo aparte. Maravillosa aportación. Dos últimas preguntas. Aquí Filipa Ramos, si desaparece es que tiene que coger un avión. Mi nombre es Juan Toro, estudié artes y también algo de filosofía en la Universidad de Viena. Y ahí aprendí un poco la conexión que existe entre lo que llama la Bardemann's-Theorie y el lenguaje. Entonces, el Bardemann's-Theorie es como la teoría de la percepción, que también llamamos la filosofía de la mente, digamos. Me refiero a que la inteligencia, pensaría yo, que la planteamos siempre como un asunto de la percepción pegado al lenguaje. Entonces, mi pregunta sería cómo crear una inteligencia diferente, no sé, más orgánica, sensitiva, que no estuviese pegado a las instituciones, lo que llaman también raster, creo también, no sé, como a esa cuadrícula lógica de la realidad que estamos acostumbrados que está impuesto, ¿no? Y como segunda cosa que quería anotar
sobre ese preciso punto. Hace poco en el Matadero hubo una conferencia se llamaba Mentes Cósmicas, Cerebros Cósmicos, con Peter Watts y Benjamin Brayton. Había una discusión entre ellos sobre eso precisamente, de que cómo construir una inteligencia artificial que uno estuviese basado en el lenguaje, como es lo que hoy en día se hace, y otra que fuera diferente, como por ejemplo que se basase en la conciencia. Sería otra cosa. La idea de conciencia naturalmente es revisada, en el sentido, por ejemplo, de cómo podríamos nosotros comunicarnos con un alienígena, si viniera un alienígena y no pudiéramos entender su lenguaje. Entonces, ¿cómo podríamos tener una manera sensorial de una comunicación parcial con estas entidades que no piensan como nosotros, que somos humanos? Bueno, hemos intentado hablar de eso, sería imposible darte una solución o una respuesta de una forma corta, pero lo cierto es que, aparte de las teorías clásicas de la filosofía y de la percepción, filosofía de la percepción, filosofía del lenguaje, existe, por ejemplo, ahora lo que se llama neurolingüística y toda una serie de estudios que intentan entender el lenguaje de una forma no lingüística. Es decir, que por lenguaje no hay que entender palabras o formación de frases, sino que por lenguaje pueden entenderse otro tipo de señales que transmiten. En este sentido, yo creo que hay muchísima gente que está ahí. Hay un tipo en particular que se llama Mark Turner, que tiene un libro precioso y muy fácil de leer que se llama La mente literaria, The Literary Mind, y que es muy, muy interesante en este sentido, ¿no? Que parte de una concepción de la mente no lingüística, sino literaria. Es decir, y que por literatura entiende que, por así decirlo, si el extraterrestre tuviera bien... Ya al bajar las escaleras, te debo decir, que bajando las escaleras de la nave diría Mark Turner que el señor ya es un literato y que al tomarte una taza de café, todo el sistema, es decir, la comunicabilidad es el llegar a entender e interpretar gestos que son simétricos en formas de vida que son distintas. En esa simetría existe literatura más que lengua, dice Turner. Y yo creo que ahí hay algo extremadamente maravilloso y muy acertado. Y por literatura entiende literatura mínima, es decir, servirse una taza de café y llevársela a los labios, por lo tanto hay que inventar el café, todo eso os lo recomiendo porque es muy interesante y creo que contesta bastante bien esa diatriba. Yo añadiría solo una referencia que es una breve historia de ciencia ficción de un autor americano que se llama Ted Chiang. La historia, bueno, yo conozco el título en inglés que se llama The History of You and I. Y es básicamente, él es un grupo de alienos que llegan y comunican que tienen la forma de pulpo y por tanto no piensan en modo vertical y frontal, sino en un modo circular y comunican en modo circular. Y claro, en esto lo que vemos que la forma del lenguaje es temporal y lineal, ¿no? Y entonces él intenta imaginar una posibilidad de un lenguaje que no sea lineal en el espacio y en el tiempo también. Ha dado origen a una película de Hollywood que se llama Arrival, que ha sido bastante conocida, pero la historia original es fascinante. Ted Chiang estudió computación y viene exactamente de pensar la posibilidad de la conciencia y de la inteligencia artificial. Y es muy fascinante exactamente el esfuerzo que él hace de desplegar la linealidad y el espacio del lenguaje, de su posibilidad de existir en otra dimensión espacio-temporal. Filipa se tiene que ir, pero Me echan. la última pregunta, sí, a ti te echamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue súper interesante. Se habló de conciencia, de agencia, de awareness, de emociones, y yo me pregunté si la palabra subjetividad puede entrar en este marco, si es posible pensar la subjetividad en este marco,
y si sí, cómo pensarla, si es posible pensar en una subjetividad expandida o eso sería una forma de humanizar, y si se puede pensar en una subjetividad expandida, si eso puede ayudar a pensar nuestra propia subjetividad humana. No, la respuesta es que no. No se puede pensar en subjetividad. De hecho, no deberíamos ni pensar ni en agencia. Lo que pasa es que a falta de palabras utilizamos estos conceptos para enraizarnos en nuestros modos de organizar, en nuestros modos de pensar, pero creo que no. Creo que además es bueno y sano olvidarse de la subjetividad unos 50 años. Es mi opinión personal, pero creo que es la trampa última, porque vas a caer ahí y eso es como cuando tienes un espacio que parece abierto pero tiene barrotes. Y la subjetividad son esos barrotes, porque es una estructura, y es una estructura eminentemente humana, que ha servido para mucho, pero creo que hay que dejarla como en barbecho. Muchas gracias. De nada. Yo, mientras Filipa se va y le damos un aplauso, antes de despedirme tengo que hacer un acto promocional, y es que encima de esta mesa hay invitaciones para ver la exposición Inteligencia Líquida en el Museo Thyssen, y que podéis cogerlas e ir con vuestros amigos. Y la segunda cosa que tengo que decir es que el día 11 de enero haremos otra charla, diálogo, seguramente con algo de ejercicio, piscifactoría, con un biólogo marino que se llama Alex Jordan. Alex es un tipo que ha descubierto que algunos peces pasan la prueba del espejo, es decir, son capaces de reconocerse en el espejo, con todos los... Eso le ha traído porque los primatólogos y la gente que cree que la pirámide está muy bien organizada, eso le desmontan el tinglao. Así que hasta el 11 de enero. Gracias.